Jacob Murillo Mora, Imelda Haití Mendoza, José Andrés Roncancio, Sandra Raquel Castañeda Sanabria, Cristóbal Quevedo, Jamie Villana Calderón, quien les habla, Miriam Ordóñez de Bernal, Guillermo Vanegas, Luis Ángel Sinesterra, Magda Inés Rodríguez, Mariluz Isfue Urbano, Aurelio Rodríguez Aldaña y Luis Eduardo Capera Cadena. Como organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, Luis Gonzalo Duarte Barón y Henry Vargas Polanía. La estructura interna de la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas de Ibagué está dispuesta de la siguiente manera. Plenaria de la Mesa, quien es la máxima autoridad de la Mesa y está constituida por los 20 representantes elegidos por organizaciones de víctimas y las 2 organizaciones defensoras de derechos de las víctimas. El coordinador de la mesa, que es el representante elegido por la plenaria para dirigir las secciones y orientar las discusiones, así como recibir los informes de los diferentes comités y subcomités temáticos de la mesa. Secretaría técnica, ejercida por la Personería Municipal de Ibagué. Comité ejecutivo, conformado por 6 representantes elegidos por la plenaria de la mesa y el coordinador. Comités temáticos, que son elegidos por el plenario de la mesa por cada hecho victimizante y enfoques diferenciales. Comité de ética, que es el órgano encargado de evaluar las posibles faltas que puedan llegar a cometer los miembros de la mesa previa denuncia por escrito. Como fundamento en lo establecido en el artículo 193 de la Ley 1448 del 2011 y el artículo 279 del Decreto Reglamentario 4800 del 2011. La Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas del municipio de Ibagué 2015-2017 tiene las siguientes funciones. Servir de instancia válida de interlocución y consulta de las víctimas ante la administración municipal y las entidades públicas del orden local en la implementación de la política pública. Recibir de la víctima sus inconformidades y quejas frente a la no observancia y cumplimiento de lo establecido en la Ley 1448 del 2011, Decreto 4800 del 2011 y normativa vigente por parte de las entidades articuladas para este fin. Por la premura del tiempo, no vamos a leer todas las. Y vamos a continuar con la presentación del foro, que hemos denominado Foro de la Transabilidad ante la propuesta del Plan de Gobierno 2016-2019 y la inclusión, participación, formulación, implementación y seguimiento de una política pública de prevención, atención y reparación integral con enfoque diferencial para las víctimas del conflicto armado, de conformidad a lo normado por la Ley 1448 del 2011 y su normatividad vigente. Presentación de los candidatos a la alcaldía de Ibagué. Se les hizo llegar a cada uno de los candidatos el 14 de julio de 2015 a los siguientes candidatos esta invitación. Y agradecemos de antemano la presencia de los candidatos que nos acompañan en este momento, porque vemos ahí como un gesto de interés por las víctimas. Tenemos invitados al doctor Rubén Darío Rodríguez Góngora, doctor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, doctor Emanuel Enrique Arango Gómez, doctor Ricardo Ferro, doctor John Esper Toledo Castañeda, doctor invitado por la Mesa de Víctimas de Ibagué, donde se invitó a todos los candidatos a la alcaldía de Ibagué. Un cordial saludo para en este momento están los candidatos Guillermo Alfonso Jaramillo, John Esper Toledo y Emanuel Arango. Son los 3 candidatos que y Ricardo Ferro también se encuentra acá también. Son 4 candidatos. No está Rubén Darío Rodríguez Góngora y tampoco Pompilio Avendaño. Entonces los dejamos a ustedes con esta emisión. La metodología del foro. El primer segmento consistirá en 4 intervenciones de cada candidato para abordar las temáticas relacionadas con la inclusión de la participación de las víctimas del conflicto armado interno en sus programas de gobierno, que también fueron solicitados
que nos los hicieran llegar, pero no contamos con ninguno de los programas de gobierno de ninguno de los candidatos, teniendo en cuenta el enfoque diferencial de acuerdo a lo establecido en la Ley 1448 del 2011 y los decretos ley y decreto reglamentario, para lo cual cada candidato contará con 5 minutos en cada intervención, tiempo que debe ser respetado y cumplido. El segundo segmento consistirá en una ronda de preguntas escritas por parte de los asistentes. Estas deberán ser generales y no específicas para garantizar la imparcialidad del foro. Para garantizar el orden, la imparcialidad y la transparencia del foro, se establecerán reglas claras para la participación, tanto para candidatos como para el público asistente. El moderador es el señor Cristóbal Quevedo, integrante del Comité de Ética de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Víctimas, y la presentadora, esta servidora, Miriam Ordóñez, integrante del Comité de Ética de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Víctimas Ibagué. Reglas del foro. Cada candidato deberá enviar al correo de la Mesa Municipal la propuesta del Plan de Gobierno 2016-2019 con 8 días de anticipación a la realización del foro, con el fin de evidenciar la inclusión de las víctimas por enfoques diferenciales. De la misma manera enviará una síntesis de la hoja de vida del candidato con los datos que considere deben ser conocidos por los asistentes al foro, máximo en una página. El candidato deberá conocer las reglas del foro. En esta manera se garantizará el cumplimiento de las mismas. Esto no es un debate en el cual se enfrentarán posiciones, sino que es un espacio de conversación tranquilo y sosegado en el que cada candidato presenta, con base en una pregunta, la inclusión en su plan de gobierno todos los temas relacionados con las víctimas del conflicto armado interno. El candidato podrá consultar sus apuntes o propuestas de gobierno. Cada candidato contará con un tiempo de 5 minutos para su intervención y de cada pregunta, 3 minutos para su conclusión al finalizar el foro. El tiempo será controlado con cronómetro que estará a la vista de todos. No se permitirán réplicas al candidato que tenga el uso de la palabra por no ser un debate, así como tampoco preguntas entre candidatos. Cada candidato tiene derecho a 5 invitados, quienes deberán ser inscritos previamente en el correo ya descrito, y estos harán parte del público asistente. Se prohíbe de manera categórica que al recinto del foro se lleve publicidad de las campañas, ni camisetas, ni plegables, ni afiches, entre otros. El orden de las intervenciones se hace por sorteo con el uso de balotas. El sorteo se hace en público una vez instalado el foro. En el mismo orden de las intervenciones, el moderador leerá una síntesis de la hoja de vida de los candidatos. Las preguntas las hace el público únicamente por escrito y en un formato diseñado para tal fin. El uso de teléfonos celulares por parte del moderador y candidatos no será permitido al iniciar el foro. El presentador deberá informar al público asistente que los celulares deben estar en modo silencio. Bien, desafortunadamente lo digo, ese tema hoy se nos ha dilatado el tiempo, porque se supone que el evento iniciaba a las 9 de la mañana los jóvenes y asumíamos que a las 10 de la mañana comenzábamos el tema de víctimas. De la hora que estamos, yo entiendo las agendas de ustedes, pero les pido por favor un esfuerzo mayor para que nos colaboren, porque nosotros consideramos que 99.000 víctimas que tiene Ibagué merecen atención. Y en ese orden de ideas, nosotros realizamos sus campañas, si ustedes miran, lo hicimos con bastante antelación. A mediados de junio, a fines de junio se entregaron las invitaciones de sus campañas para que pudieran destinar ese tiempo. En ese orden de ideas, pues, los pongo en contexto un poco. Arrancamos, la ley de víctimas arranca en el 2011, pero su preámbulo fue la ley 387 en el 97, con el marco del conflicto armado en Colombia y el desplazamiento forzado, y se reconoce el desplazamiento forzado en su momento, pero no se reconocen otros hechos victimizantes y otra vulneración de derechos, la cual la Corte Constitucional, a través de la sentencia 025, lo reconoce. Y como una respuesta a todas esas familias y personas vulneradas en sus derechos frente al tema de la violencia en Colombia, sale la ley 1448. Hoy, a través de las administraciones municipales, se considera muy importante el espacio de las víctimas, a tal punto que tienen un comité de justicia transicional, un comité especial donde se habla del tema de las víctimas.
de lo cual se hace necesario que cada administración municipal, en este caso los candidatos a la alcaldía de Ibagué, puedan incluir en sus propuestas el tema de las víctimas, porque es un tema trascendental para el país. Estamos en un proceso de paz, el cual dicen en la televisión que las víctimas ocupan el primer lugar. Esperamos que en cada una de sus administraciones realmente esto pueda llevarse a un feliz término, que realmente ocupemos el lugar que merecemos las víctimas y que ustedes puedan de manera seria y responsable responder a las expectativas que tenemos las víctimas que vivimos y residimos en Ibagué. En ese orden de ideas quisiera hacerles una propuesta. De pronto, por el tema de la premura de este tema, nosotros tenemos unas preguntas puntuales sobre el tema de víctimas y daríamos un minuto para que las respondan, ¿sí? Y luego cada uno de ustedes expone en 3 minutos una idea general frente al tema de las víctimas que haya ya de manera general. Entonces, no sé si ustedes están de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Quisiera primero, yo vine aquí por usted, Cristóbal, que yo sé que usted ha sido un trabajador intenso en la materia de víctimas, lo conozco desde cuando hace 15 años trabajamos abiertamente. A mí me entregaron una guabinal totalmente cubierta de carpas. Si alguien recuerda, desde el Éxito hasta todo eso que está construido ahora, hasta el semáforo estaba llena de carpas. A mí me tocó afrontar esa situación, logré darle vivienda a todos esos desplazados. Usted también lo sabe porque yo le ayudé para que ustedes pudieran hacer un trabajo en Alvarado, donde tuvieron la posibilidad de tener tierras. He sido un comprometido con esto porque es que soy enemigo de la paz. Yo me tengo que ir desafortunadamente porque es que me citaban a las 8 de la mañana a lo de jóvenes, después me citaban a las 9 de la mañana a lo de víctimas. Yo tengo otros compromisos. Yo entiendo perfectamente que bien que hay 98.000 desplazados que tenemos que atender y que vamos a atender. Le corresponde a mí me tocó que trabajar con lo que usted mencionó, la ley 387, ¿no es cierto? Ahora tenemos la 1448, que no quiso aprobar de ninguna manera Uribe, y que nosotros la impusimos por encima de cualquier cosa para poder lograr que se defendiera la posibilidad de la inmensa cantidad de desplazados. Anteriormente apenas se trataba de atención y de prevención. Ahora ya tenemos el tema de la reparación, la verdad, justicia y al mismo tiempo de no repetición, que es algo supremamente importante. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál es mi compromiso? Pidiendo desde ustedes sean generosos con nosotros también, en el caso mío que nosotros llegamos a tiempo. ¿No es cierto? Llegar el doctor Guerlario también le tocó que irse, desafortunadamente, pero él también estuvo aquí a tiempo. Entonces, mi propuesta, ¿cuál es? Yo siempre estuve presidiendo el comité de desplazados y voy a presidir esta mesa y voy a trabajar con ustedes todos los meses para mirar que la situación se vaya generando. Vamos a hacer presupuestos diferenciales, hay que sacar del presupuesto, no estar esperando solamente que llegue lo que tiene que dar la nación, lo que tenga que dar el departamento, porque ellos tienen que también financiar este proceso, de ver a ver cómo logramos nosotros con presupuestos diferenciales. Hay que darle, como hicimos en Bogotá, conformamos la Secretaría de Víctimas, aquí hay que pensar darle más entidad a esa situación, porque es que estamos manejando un número muy importante y yo creo que en colaboración con el gobierno nacional podemos montar una verdadera institución que permita que los desplazados no estén andando por toda la ciudad viendo a ver cómo les solucionan sus problemas y por supuesto buscar la complementariedad y la subsidiariedad. Desde ese punto de vista, muchos de los desplazados ahora ya antiguos ya no necesitan la atención inmediata. ¿Qué necesitan generalmente? Necesitan un capital de emprendimiento, necesitan una vivienda, necesitan un proyecto productivo. Y ahí es en donde estamos fallando, no le estamos dando la alternativa y la posibilidad, y nos corresponde a nosotros llegar esa alternativa. Bancos de tierra, muy especialmente ahora cuando algunos quieren regresar, no tienen a dónde regresar, hay que buscar ese banco de tierra. Hay cantidades de tierras ahora que han sido intervenidas por el Estado y no se están utilizando para que se le pueda dar esa alternativa de posibilidades a la gente.
Además, hay otras posibilidades sobre las cuales el gobierno puede entrar a actuar a través de la prevención. Entonces, en muchos sectores en donde sabemos que puede haber en un momento dado desplazamiento, podemos intervenir en todos los temas de prevención. Y al mismo tiempo vamos a trabajar fundamentalmente en hacer valer algo que conseguimos nosotros con mucho esfuerzo, que Ibagué fuera denominada por todos los países andinos como la capital andina de los derechos humanos, para iniciar un proceso muy claro y definido. Si fuimos territorio de paz, hay que buscarlo. Si aquí generamos y fuimos iniciadores de este conflicto que se irradió por todo el país a través del nacimiento en 1964 de la FARC en Marquetalia, y al mismo tiempo la conformación de los grupos de autodefensa en sitios como Río Blanco. Entonces, y haciendo Río Blanco uno de los municipios que llegó a tener la mitad de su población desplazada, le corresponde que nosotros solicitamos una vez se firme en Cuba esta paz, necesariamente se compense al Tolima, porque el Tolima ha sido desafortunadamente uno de los departamentos que ha sido más agobiado y más comprometido en cerca de 50 años de lucha y de conflicto interno, que le ha generado gravísimos problemas. Entonces, debe de haber una clara compensación. Yo hago hoy, porque ya lo he hecho, un compromiso muy claro. A los 2 años fui desplazado yo en la violencia partidista de los años 50. Estábamos viviendo en el Líbano y nos tocó que irnos por la violencia partidista, y terminamos con mi madre en mesitas del colegio, y mi padre terminó en la Argentina. Posteriormente, a raíz de los gravísimos problemas, yo hice una coalición en 1986 con la Unión Patriótica. Eso me obligó a mí, cuando comenzó el genocidio contra la Unión Patriótica, a tener que irme para Suecia, en donde terminé, no asilado, pero sí huyendo de la violencia de este país, 7 años y medio preparándome como cirujano cardíaco pediátrico. Y yo entiendo perfectamente bien este conflicto, y por eso estoy comprometido, no solamente con la paz, sino con la posibilidad de volver a recuperar la vida normal que la gran mayoría de esos 98.000 personas de Ibagué tenían antes de este conflicto, cuando podían tener bienestar en el campo y posibilidades de desarrollo y posibilidades de mantener sus familias. Entonces, existe un compromiso, lo sabe usted muy bien, Cristóbal, y por eso he venido. Y pido disculpas a la audiencia y pido disculpas a todo el mundo, porque desafortunadamente no puedo poder más estar con ustedes, pero mil gracias por esta atención. Muy amable. Sí, listo. Ha habido algo que durante varios años nos ha tocado soportar, y ya como que uno termina de pronto acostumbrando un poco frente a este tema, y es que casi siempre el tema del desplazamiento y el tema de las causas decididas muchas personas cuando están en el poder, desafortunadamente. Y consideramos que vamos a hacer unas preguntas que nos parecen pertinentes para que puedan ustedes analizarlas y puedan ustedes a través de sus campañas, a través de sus planes de gobierno, puedan incluir. Entonces, vamos a dar un minuto para que respondan. Las preguntas son muy puntuales, son concretas frente al tema. Aquí no, como dijimos al principio de la regla, no venimos a hablar más de una campaña de un candidato, sino algo muy puntual. En ese orden, dicen, las víctimas de desplazamiento forzado indígenas y afrocolombianas pierden su contacto con su organización cultural y tienen que iniciar una nueva vida y cambiar el uso y costumbres en la ciudad. ¿Cuál sería la estrategia para que puedan tener tierra y reconocimiento no solo como víctimas, sino en el tema cultural? Entonces, pues en orden de llegada, el doctor Arango llegó primero que el doctor Toledo. Entonces, un minuto, doctor Arango. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de quedarse a escucharnos. Para mí es tan importante hablarle a dos personas como a 500 y a 1000, porque así es que hacemos democracia en nuestra patria.
Tenemos que ser muy concretos con ustedes porque siempre les han dado respuestas ambiguas. En Manuel Arango les va a dar un mensaje que van a recordar. Me comprometo como abogado, como ciudadano, como patriota, a cumplir con la ley. ¿Qué establece la ley? Que ustedes tienen derecho al 30% en absolutamente todos los programas que tenga el Estado. Entonces, si yo tengo un plan de vivienda de 1000 unidades, 300 van a ser destinadas única y exclusivamente para ustedes, quienes de pronto no han podido regresar a su tierra de origen. La ley de verdad, justicia y reparación implica un ingrediente muy complejo, la reparación. La reparación implica no solamente una remuneración económica, sino la posibilidad también de restitución. Y cuando no se puede dar esta restitución, nosotros nos acordemos en la ciudad de Ibagué con el cumplimiento del 30%. Pasa el minuto, doctor Arango, para las preguntas. Listo, doctor. Cristóbal, perdón. No, perdón, disculpe. ¿Qué pasó? ¿Se iba a retirar del escenario y simplemente fue como a despedirnos? Perdón. Yo, con los buenos días para todos y con el respeto que cada uno de ustedes se merece y con la importancia que tiene este tema, como es el caso del tema de las víctimas, el tema del enfoque diferencial, yo quiero hacer una propuesta. Como aquí cambiaron las reglas, y resulta que aquí no es porque yo siempre he sido muy respetuoso de nuestros adultos para que den ejemplo, pero a veces uno ve que los adultos, ¿cómo van a cambiar la sociedad? Si un candidato que quiere trabajar por la ciudad ni siquiera saluda y ni siquiera se despide, uno dice, oiga, ese candidato que se fue ni siquiera se despidió al resto de los candidatos. O sea, eso me parece que es lo mínimo de un ser humano que era de Norma de Carreño, ¿no? Pienso que eso deja mucho que decir. Ese es un ejemplo para este escenario, no solamente de adultos, sino también para los jóvenes. Yo quiero hacer una propuesta muy respetuosa. Ya que nos quedamos los dos, hagamos un ejercicio que nos permita no un minuto responder, porque las reglas no fueron claras tampoco para los que automáticamente sacaron la excusa de irse, porque yo sé que es una excusa de irse. Aquí hay un compromiso serio y ustedes lo han manifestado, yo lo tengo claro, son más de 94.000 víctimas que se han registrado en nuestra ciudad. Ese es un tema de mucha importancia y uno ve cómo las personas que dicen que conocen el tema, aquí no es conocer el tema, aquí es hacer acciones. Es decir, por conocer el tema, pues lo conocieron en muchos años, pero uno pregunta qué han hecho. ¿Qué hicieron por las víctimas cuando fueron gobernadores del departamento del Tolima? ¿Qué hicieron cuando fueron senadores, cuando fueron parlamentarios? Y quiero hacer una precisión acá porque me hubiese gustado que hubiera estado el señor que se acabó de ir, que automáticamente habla de las víctimas y las víctimas por un tema del Partido Liberal, la ley 1448 del año 2012 que la sacó adelante. Entonces yo creo que aquí no se trata de confundir, sino que se trata verdaderamente de poder hacer propuestas. Yo les hago una propuesta a toda la mesa directiva y a usted, Cristóbal, que es el que está moderando este foro, que nos dé 10 minutos o 5 minutos a cada uno y hacemos una exposición de nuestra propuesta para no entrar nosotros a responder algo que los demás no van a responder. Que el doctor Manuel Arango haga su exposición en los 5 minutos, qué va a trabajar por las víctimas, cuál es su compromiso y de igual manera quien les habla, hacerlo propio. En 10 minutos, 10. Consideramos En 10 minutos. que acogemos la propuesta y no hablaremos de 5 minutos, porque yo considero que si conocen algo el tema, se les va por lo menos 10 minutos. Exacto, sí. ¿Listo? Sí, entonces, doctor Arango, inicie con sus 10 minutos. Ya aquí voy a colocarle el cronómetro y en el momento de que falte un minuto le digo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que hoy en Ibagué tenemos no 99.000 víctimas, 95.000 víctimas del conflicto para que lo revisen ahí en las estadísticas. Muchas sabemos que realmente no son víctimas y ustedes también lo saben. Pero habrá que hacer una revisión, sí, lo haremos. Pero no podemos obviamente negarle el derecho de protección a nuestros conciudadanos. Ibagué realmente es nuestro hogar y quiero que sea el hogar de todos aquellos
a quienes el Estado les ha incumplido el deber de permitirles regresar a sus hogares. Yo sé que cambia su modo económico, su cultura y todas las formas sociales cuando uno es desplazado de su tierra. Por eso he considerado que cuando uno llega de otra tierra distante o de acá mismo del Tolima a Ibagué, uno lo que menos quiere es tener esas filas tan tremendas que se ven hoy en la UAO. Uno lo que más quiere es que lo atiendan con cariño y no con desprecio, como lo hacen hoy en día. En Manuel Arango, quien les habla, prestó 6 meses de servicio social en la UAO. Fue los meses en que de verdad sufrí mucho, porque uno empieza a darse cuenta que el Estado es ineficiente con esa ayuda de emergencia de los 3 meses que a veces ni la dan. Entonces aprendí algo en esa estadía de 6 meses que se me hicieron una eternidad, porque realmente el dolor es muy grande. Ya me llegaban personas diciendo que acababan de matarle hace 3 horas a su papá y a su mamá, o a sus hijos. Y eso es muy doloroso porque uno se identifica y empieza a sentir ese dolor que ustedes mismos han sentido en algún momento. Pero hay algo más triste. Cuando llegan acá no tienen la inclusión social. Y esto es muy grave, porque el Estado les falló en protegerlos y luego ya no les cumple protegerlos. Entonces me di cuenta que cuando uno llega le van a dar una ayuda de emergencia, supongamos un apoyo de 3 millones de pesos. ¿Y saben qué le hacen a ustedes como víctimas? Bueno, ustedes lo saben mejor que yo, pero acá hay jóvenes que de pronto no lo saben. Les quitan la mitad en solo capacitaciones, el 50%. ¡Qué horror! En Manuel Arango se compromete en el gobierno 2016-2019 a que haré convenios con el SENA para que esos instructores que les enseñen una nueva arte y oficio sea totalmente gratis. Así ustedes no van a perder el 50% de ese dinero que el Estado les da, además en forma tardía. Quiero que sepan que los vamos a tratar con cariño, con responsabilidad. Esto, aunado a lo que les dije hace unos momentos, les voy a cumplir con la ley. El 30% de todos mis programas estarán incluidos las víctimas. Pero además hay algo muy importante. Madres gestantes desplazadas por la violencia. Me comprometo a darles los alimentos 6 meses antes y 6 meses después. Es un programa para madres gestantes, no solamente desplazadas, sino para todas las mujeres ibaguereñas, porque lo queremos hacer con amor y con una diferencia muy grande a los anteriores gobiernos a los que yo no he pertenecido. Hoy es la hora de renovar la política. Lo digo con el mayor de los respetos a los demás candidatos. Pero el único que tiene una cara nueva y una foto nueva en el tarjetón es quien les habla, en Manuel Arango. Los demás, desafortunadamente, representan a gobiernos o han hecho parte de ellos. Y hoy ya sabemos qué ha pasado con las víctimas en Ibagué, un olvido total. Entonces, antes de que se me agote el tiempo, porque a mí esto me apasiona, me gusta, por eso estoy acá parado con ustedes, quiero que sepan, me comprometo a crear la oficina para las víctimas, o de atención a las víctimas, con un componente muy especial. Va a ser dirigida y atendida directamente por víctimas que entiendan el dolor y el sufrimiento en carne propia para que puedan brindarles una atención con mayor cariño y voluntad. Yo no me comprometo a crear secretarías como lo hacen olímpicamente otros candidatos. Acá ahorita trata de comprometer una secretaría antes de irse. Pero en otros debates que a los que ustedes no han ido y nosotros íbamos, con fundaciones de mujeres también se comprometieron a crear la Secretaría de la Mujer. Y a los jóvenes una secretaría para los jóvenes. Si van a la tercera edad, yo creo que hasta una secretaría para la tercera edad. Esto no es un juego, esto no es un deporte. Cada secretaría tiene que tener un rubro, una financiación y unos gastos que cubrir. ¿Cómo vamos a estar creando secretarías, por Dios, cuando hoy tenemos un déficit de más de 100.000 millones de pesos? Tenemos unos créditos muy grandes. A ustedes hay que decirles la verdad, no engañarlos, porque esto no se trata de ganar unas elecciones, se trata de ganar su cariño y su corazón diciéndole la verdad. No me comprometo a crear una secretaría de las víctimas, pero sí me comprometo a crear la oficina de las víctimas atendida por ustedes mismos para que reciban la atención que se merece. Esto lo vamos a hacer con el mayor de los cariños. Entonces, en Manuel Arango, para no alargarme más y no de pronto entorpecer los compromisos de los demás candidatos, les propone oficina para atención a las víctimas atendidas por ustedes mismos. La atención de emergencia les va a llegar el 100% porque me encargaré de que haya unos convenios directamente con el SENA para que no pierdan esos dineros y los asesoraremos en proyectos productivos. Y algo más, la añado antes de que me acabe este minuto. Vamos a tener granjas urbanas. Granjas urbanas les van a permitir a ustedes, quienes ya no tienen tierra y que en algún momento la tuvieran en sus
lugares de origen, van a tener la oportunidad de cultivar desde sus casas, propias o arrendadas. No les vamos a exigir la propiedad. Vamos a hacerla más ecológicamente responsable. Botellitas 3 litros, cada una de esas va a ser nuestras materas. 3 ranuritas, cada una le caben 3 legumbres, lechugas. Las lechugas cada 2 meses están listas para ser comercializadas. Ustedes como víctimas, mientras salen a hacer sus vueltas o a trabajar en un empleo, van a dejar en su hogar creciendo las legumbres. Esta legumbre a los 2 meses va a estar lista para la comercialización. El municipio se va a encargar de lo más difícil, la comercialización. Ustedes no van a tener el problema que hubo en el pasado, y es que quedaban con un montón de lechugas para hacer ensalada. Seguramente nosotros nos encargaremos que ustedes ya tengan la venta, lo haremos a través de terceros que les van a ir a comprar las planticas. Si tienen 200 planticas, 1.000 pesos por plantica son 200.000 pesos, y lo haremos de forma ecológicamente sustentable. Tendremos unos bancos de alimentos además, donde lo recaudaremos y lo usaremos también para los alimentos de nuestros niños, porque vamos a implementar esa jornada única escolar con 2 alimentos diarios, obviamente también para los hijos de las personas que han venido a nuestra ciudad. Con esto me despido y les doy muchas gracias por escucharme. Un abrazo. Recordemos que estamos en el foro auspiciado por la Mesa de Víctimas del municipio de Ibagué. Ahora lleva la palabra el doctor John Esper Toledo, candidato a la alcaldía de Ibagué. De igual manera, plantearles lo siguiente. Por fortuna, con la gran mayoría de los aquí presentes de la mesa principal, recordemos que es actividad invitado por la Mesa de Víctimas, pero invitados por los medios de comunicación y todos los candidatos. Solamente quedaron 2, Emanuel Arango y Esper Toledo. Falta mucho por hacer. La ley 1448 del año 2011 se empezó a implementar finalizando el año 2011 y principio del año 2012. Y hoy hay que tener unas precisiones y unas claridades. Cuando yo fui secretario de Bienestar Social, hicimos una sinergia para articular todos los actores, tanto del orden público como privado, que tenemos la responsabilidad de garantizar los derechos de las víctimas. Y se creó la Mesa Intersectorial de Víctimas a través del Consejo de Política Social. Ese es un instrumento importante porque el Consejo de Política Social es como la máxima autoridad en el municipio para trazar los lineamientos en el tema de la atención con enfoque diferencial y sectorial. Ahí está, no sé qué habrá pasado con esa mesa, si ha seguido funcionando, pero eso fue una idea de quien está aquí compartiendo con ustedes, que la implementamos y articulamos todos los actores. Trabajamos para el tema del Comité de Justicia Transicional. Ahí avanzamos con la participación de todos y a través de la Mesa de Víctimas también con la personería se hizo la dinámica. Y hay que entender algo. El plan de atención territorial es el que establece el enfoque diferencial de las acciones y de los recursos, que ya está ahí, que por ley debe estar en el plan de desarrollo y debe asignársele presupuestos anuales en el cuatrenio, de tal manera que ese es un procedimiento de ley que yo voy a cumplir, que yo lo voy a hacer, porque no solamente es una propuesta, sino que es un mandato legal que tiene que cumplirlo sin importar quién sea el gobernante. Pero hay unos puntos que también hoy hay que entender y toman relevancia. 94.000 personas, hombres y mujeres, han declarado en nuestra ciudad como víctimas. Lo que nosotros vamos a hacer es poder tener la caracterización de las víctimas, que hoy no lo tenemos. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de las víctimas del conflicto armado del país provienen del sur del país o del sur del departamento del Tolima, en su gran mayoría. Ibagué no es una ciudad que expulsa, sino que es receptora. La mayoría de las personas que llegan como víctimas llegan a nuestra ciudad de otras ciudades, de otros departamentos, y son 94.000 víctimas que hoy han declarado, pero no sabemos si esas víctimas están radicadas en nuestra ciudad.
porque puede que haya declarado aquí, pero se haya ido por muchas circunstancias porque no encontró quien le brindara una oportunidad, no encontró la atención, algún familiar en otra ciudad le brindó el hospedaje, entonces tuvo que irse para otra ciudad. Esa sería una primera acción. Tener la caracterización de las víctimas en la ciudad para saber cuántas niñas, cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas personas con discapacidad, cuántos adultos mayores tienen la condición de víctima. Y recordemos que son más de 11 casos victimizantes, donde el que más relevancia tiene es el desplazamiento. Ese es de mayor relevancia. ¿Qué ocurre con las víctimas? Más del 65% de las víctimas son mujeres, y por obvia razón y lógica razón, porque el que pierde la vida en el conflicto armado en primera instancia es el hombre, es el jefe del hogar, el hijo, entonces las que quedan son las mujeres. Hay una acción constitucional que es el Auto 092, y ese Auto 092 busca una mecánica de inclusión social frente al tema de la mujer en la parte de la atención integral. Y uno de los componentes importantes para el tema de la atención integral son los recursos. O sea, cómo la mujer puede tener ingresos, no solamente para ella, sino para su familia. Por eso, otra propuesta que nosotros tenemos es la implementación del Centro de Atención Integral Regional a las víctimas. Porque no solamente es pensar en las víctimas de nuestra ciudad, porque ya les explicaba que la mayoría vienen del sur del departamento de Tolima y debe ser un tema regional, donde también se tiene que involucrar la gobernación, porque la mayoría son de los municipios, de los otros 46 municipios restantes. Entonces nosotros vamos a implementar el Centro de Atención Integral Regional a las víctimas en la ciudad, en asocio con la gobernación. 3. Hay acciones frente al enfoque diferencial en lo que hace referencia a varias demandas. Nosotros sabemos que lo más sensible en las demandas del ser humano está el tema de la vivienda, y sabemos que la misma ley establece el enfoque diferencial para la participación de las víctimas en los programas de vivienda. Hoy nosotros tenemos, por fortuna, quien me avala es el Partido Cambio Radical y el Partido de la U, y este gobierno nacional es el que ha venido implementando a través del vicepresidente de la República, el doctor Germán Vargas Lleras, el tema de vivienda gratis. Acaba de aprobar el gobierno nacional 1.1 billones de pesos para construir más de 50.000 unidades de vivienda en la parte urbana, y aprobaron también 1.1 billones de pesos para construir más de 59.000 unidades de vivienda en el sector rural, y ahí vamos a trabajar nosotros. Ese es un reto que tenemos, que está también en nuestra propuesta, en el primer eje de la propuesta nuestra, que es trabajar para que Ibagué sea una ciudad competitiva y sostenible. Ahí está el tema de vivienda. Vamos a trabajar por el tema de vivienda, vamos a trabajar por el tema de mejoramiento de vivienda, pero también vamos a resolver un problema que hoy tiene la ciudad, tanto en la parte urbana como en la parte rural. Muchas familias son unos tenedores, otros poseedores, pero no tienen el título. Ahí está el problema de los bienes fiscales, ahí está el problema de los bienes ejidales. En el campo, la gran mayoría no tiene título, y tiene 30.000 metros cuadrados, 60.000, pero no tiene título, y al no tener el título no le permite poder acceder al mejoramiento de vivienda, no le permite poder hacer parte de un proceso de alianzas productivas, no le permite tener agua potable ni saneamiento básico, no le permite tener electrificación rural. Por eso nosotros vamos a trabajar para que los que hoy son tenedores, los que hoy son poseedores, se conviertan en propietarios. Y ahí hay muchas personas que son víctimas del conflicto armado de este país. Otra acción, que es el tema de la inclusión social en la parte del mercado laboral. Nosotros sabemos que la ley determina unas acciones que no se las puede inventar ningún candidato ni ningún gobernante. En la ley 1448 y en el plan de atención territorial prácticamente lo dice. Está el tema de la ayuda de emergencia, que es cuando la persona es desplazada de su territorio y que requiere el auxilio, requiere el tema de la comida, requiere el tema del hospedaje, que eso está por ley, no puede ser propuesta. La ley está, ¿o no? Hay que cumplirla, la ley lo dice. Y hay una segunda
que tiene que ver con la participación en los componentes de vivienda, educación, salud y el tema laboral. Y hay otra que tiene que ver con la integridad, que es el tema de la seguridad, que también está en la ley. O sea, eso no es de inventarnos acciones, sino que lo que yo les puedo decir es que ustedes van a contar con un alcalde amigo, comprometido con las víctimas del conflicto armado del país y que va a hacer cumplir la ley a través de ese proceso con el plan de atención territorial. Pero hay otras acciones de enfoque diferencial que están en nuestra propuesta que tienen que ver con un programa que nosotros denominamos Ibagué Ciudad Mujer. Último minuto. Y en la propuesta nuestra está el tema de la generación de ingresos para las mujeres. El DPS tiene recursos para el tema de la productividad, de acuerdo al tema del auto 092. Y ahí nosotros vamos a trabajar en un tema que se llama microfranquicias. ¿Qué es microfranquicias? Que la misma administración, a través de FIBAE, vamos a pasar a la segunda generación de laboratorios microempresariales. Ya no es más capacitación, ya no es más capital semilla, sino que nosotros mismos montamos un modelo de negocio, lo volvemos rentable y ese mismo modelo de negocio lo replicamos en varios sectores en la ciudad y se los entregamos a las víctimas, pero con un acompañamiento de los jóvenes universitarios que van a hacer las pasantías para ser los tutores para que la persona, su negocio, salga adelante. No es mandarlo al abismo, sino es darle todo un acompañamiento y ahí vamos a coger todos los jóvenes universitarios, administradores de empresa, de marketing, para que les ayuden a que esas microfranquicias permanezcan en el tiempo y en el espacio, en el tema del contexto de la mujer. Y también en la propuesta nuestra está que vamos a crear los guardas de tránsito y los guardas de tránsito van a ser mujeres cabeza de familia. Esa es una propuesta que está en nuestro programa de gobierno. Todos los guardas de tránsito van a ser madres cabeza de familia, porque sabemos que así como las mujeres lo hacen bien para sacar una familia adelante, también nos van a ayudar a sacar adelante el problema de la movilidad y el tema del tránsito en la ciudad. Y hay otro componente que tiene que ver con la parte, regálame 2 minuticos, déme la ñapa ya que dice el público. Esa es la desesperación. ¿Qué ocurre? Ocurre también con los jóvenes que no se trata, hay un programa de familias en acción que son jóvenes en acción, y lo digo porque lo conozco. Cuando yo fui secretario de Bienestar Social, solamente teníamos en la ciudad 14.000 familias que se estaban beneficiando con el programa de Familias en Acción. Hicimos una gestión ante el gobierno nacional y logramos pasar esa cifra a 24.051 familias que hoy se están beneficiando. Y arrancamos con el programa de Jóvenes en Acción. 4.600 jóvenes se inscribieron, de los cuales 2.646 hoy están estudiando una carrera técnico-tecnológica totalmente gratis. El gobierno nacional está dando 200.000 pesos mensuales como subsidio. Y ahí nosotros también en el tema de los jóvenes vamos a darle la gratuidad en la educación a los jóvenes, pero con una educación pertinente. No es que el joven se forme por formarse, sino primero le ayudamos a construir su proyecto de vida y también con el tema de su proyecto de vida va el tema de qué carrera técnica o tecnológica es la que debe estudiar, es la que debe prepararse. Y hay un componente también en nuestra propuesta de gobierno que es un programa en el tercer eje que habla de Ibagué innovadora, inteligente y social. Hay un programa que se llama Ibagué Ciudad Social y Diversa, que está en enfoque diferencial. Y está el tema de las minorías étnicas, está el tema de la comunidad LGTBI, está el tema de las personas con discapacidad, está el tema también de las víctimas, y hay un programa que nosotros lo denominamos Derechos Garantizados para la Estabilidad Económica y Social de las Víctimas. Y en lo que ustedes hacían en un interrogante frente al componente de qué garantías tienen las comunidades indígenas que también están involucradas en el tema de la condición del conflicto armado del país como víctimas. Yo conozco el tema porque trabajé con 5 comunidades indígenas que hoy tienen asiento en nuestra ciudad, pero que legalmente no son comunidades indígenas, legalmente, hasta que no tengan un reconocimiento del Ministerio del Interior. Yo trabajé aquí con nuestro amigo Capera para lograr el tema del reconocimiento,
y por lo menos la comunidad Tolaima, hoy ya tiene el reconocimiento como comunidad indígena después de un estudio etnológico. Después del estudio etnológico, cosa que hoy ya existe la comunidad, pero la comunidad no tiene territorio, porque debe tener su resguardo, y el resguardo debe ser en la parte rural. Y ese es un compromiso que nosotros hemos trabajado y hemos adquirido con las comunidades indígenas que tienen reconocimiento para salvaguardar su cultura, para salvaguardar sus costumbres, para la aplicabilidad también del enfoque diferencial que tiene la parte jurídica, porque tienen un régimen especial. Necesita un territorio, porque ellos tienen la autoridad indígena, como el amigo que está allá, perdón que lo señale, que el bastón le implica que es una autoridad indígena, que es que nosotros vamos a implementar el tema del teletrabajo. ¿Por qué razón? ¿Por qué el tema del teletrabajo? Yo les decía que 65% de las mujeres, o mejor, las víctimas son mujeres. Y resulta que una mujer víctima del conflicto armado no solamente tiene que hacer el proceso psicológico de aceptar la realidad y de compartirle ese proceso de transformación de ese estado que le tocó vivir con sus hijos, porque la mamá debe estar más pendiente de ellos por todo lo que les tocó sufrir, sino que también tienen que trabajar para garantizar la comida. Nosotros vamos a impulsar el tema del teletrabajo para que muchas mujeres puedan trabajar en su propia casa. Y si trabajan en su propia casa, reparten el tiempo para dedicarle al cuidado de los niños, para dedicarle al cuidado de la casa, pero también para que esa fuente le genere ingresos. Y eso nos va a ayudar también a recomponer la familia. Hoy el tema de la drogadicción de nuestras niñas y niños y jóvenes es producto de que los jóvenes se están quedando solos. La mamá tiene que salir a trabajar y el niño se queda en la casa encerrado, o el más pequeño cuida al más grande. Y a lo último el niño va a pararse en la esquina, y en la esquina nada bueno va a aprender. Entonces ahí llega el tema del vicio, ahí llega el tema del joven inmerso en el delito, y ahí llegan los problemas sociales que se están presentando. Pero si la mamá puede trabajar en su propia casa, está pendiente de sus hijos, ayuda a salvaguardar sus hijos para que no vayan a caer en los flagelos que hoy tenemos en nuestra sociedad, y a eso también le vamos nosotros a trabajar. De tal manera que mi manifestación ya para terminar es que, así como siempre han contado, quiero que cuenten conmigo como el próximo alcalde de la ciudad para que hagamos lo que dice nuestra propuesta. Yo no estoy planteando promesas, yo estoy planteando unos contextos que están aterrizados y que hoy tengo claro que yo solo no lo puedo hacer. Por eso la propuesta nuestra se denomina gobierno con la gente. ¿Por qué? Porque con ustedes es que yo voy a gobernar. Voy a gobernar con las víctimas, voy a gobernar con los indígenas, voy a gobernar con los jóvenes, voy a gobernar con las mujeres, voy a gobernar con las juntas de acción comunal, voy a gobernar con los ediles, voy a gobernar con los concejales, voy a gobernar con los empresarios, voy a gobernar con los medios de comunicación, voy a gobernar con la academia. Si queremos que la ciudad cambie, la vamos a cambiar entre todos. Por eso nuestra propuesta se llama Gobierno con la Gente, porque con ustedes es que yo voy a gobernar. Muchas gracias. Queremos agradecer al doctor Toledo. Ahí sí me disculpo, pero está porque nunca nombró ni el programa que estaba haciendo, nombró solamente indígenas. Y la minoría no lo hacen los indígenas, los afros también lo hacen. Claro. Y no solamente los indígenas, sino los afros y las comunidades del país. Me disculpa, uno tiene que aceptar los errores los cometen las personas, y reconocer los errores es de caballero. Y yo le digo, discúlpeme que lo ignoré, pero aquí está incluido, y ahora lo voy a mostrar. Y de igual manera lo que vamos a trabajar. Por eso yo les decía, todos hacen parte de este proceso. ¿Qué propuesta hay para los en Verachamí que están sobre la tercera? ¿Tanto gobierno no ha pasado nada? Es que yo recuerdo tanto, como hay un conflicto jurídico, porque las comunidades indígenas tienen un régimen especial, porque para eso tienen sus autoridades indígenas, tienen el gobernador, tienen toda la estructura. Recuerdo tanto que cuando fui secretario del gobierno hicimos un procedimiento con ellos. Primero, hay una barrera por la lengua, porque sabemos que ellos hablan español, pero también hablan su lengua. Pero cuando quieren hablar su lengua, pues hablan de su lengua. Y recuerdo tanto que nosotros hicimos un procedimiento y nosotros no los podemos desplazar,
porque sería ilógico que el Estado vaya a decirles, váyanse para su territorio. Recuerdo que en la otra oportunidad tratamos de comunicarnos con las autoridades de su comunidad, que quedan por el lado del Chocó, de los de Risaralda, en Risaralda límites con el Chocó, para que ellos vinieran hasta acá y con ellos hiciéramos un proceso de atención integral, o bien sea porque ellos hacen parte de esa comunidad, pues por ley deben estar en su comunidad donde pertenecen. Y de lo contrario, buscar cómo se puede hacer una atención integral. Un albergue. Y eso podría ser en dos componentes. Uno, si las mismas comunidades que hoy están reconocidas pueden generarle como el apoyo, como el respaldo, o sea, como digámoslo de una manera figurativa, como ser solidarios. Entonces mismo lo pueden avalar, lo puede generar un programa de atención de la misma comunidad que está reconocida en la ciudad. Eso se puede hacer. Doctor, último, lo invito a que se lea la sentencia 576 del 2014 de la Corte Constitucional sobre lo bajo. Lo voy a hacer y acepto su consejo y le agradezco. Yo soy indígena, soy de Estado, soy una mujer estatal. Igual que las mujeres en Vera, aquí en Estado somos mujeres, somos ciudadanas y tenemos derecho también, como otros llegan a otros territorios, como otras personas que han llegado a la ciudad en busca de oportunidades, las mujeres y ellas son mujeres del conflicto armado, que no se ha tenido en cuenta que son mujeres del conflicto armado, no solamente desde ahora, sino desde siempre, cuando el Chocó antes era invisible. Ellas vienen huyendo desde muchísimos años. Y también existimos en la ciudad otras mujeres que de pronto la guerra nos ha tocado de diferente forma con nuestros padres y por eso estamos por acá, porque estamos buscando otras circunstancias de la vida, pero no solamente los mijaos existen y los queremos y los respetamos, pero también habemos mujeres y familias indígenas de otras etnias que también merecen ser tenidas en cuenta. Era lo que le decía ahora con el gobernador Capella, que ahí tienen que ser solidarias las mismas comunidades para arropar a las que vienen, que son de otras regiones, pero que de igual manera le están reclamando un reconocimiento y un apoyo, porque el único camino ¿cuál es? Para que puedan tener reconocimiento legal, tiene que haber un reconocimiento del Ministerio del Interior como comunidad indígena, que es a través del estudio etnológico. De lo contrario son ciudadanos indígenas que viven en la ciudad, pero no comunidad indígena. Obvio que no tiene la atención que prevalece como se atienden las mujeres, como se atienden los jóvenes, como el adulto, pero no con un régimen especial, porque para la única forma de tener un régimen especial es que hagan parte de una comunidad reconocida legalmente, así lo dice la norma, y esas son las acciones legales. Las mujeres en Vera, digamos, es un caso muy especial y está pesado. O sea, se le brinda la atención. Porque la solución no es regresar a nuestro resguardo, sino como otros ciudadanos de diferentes formas que están en la ciudad, buenos, malos, regulares, lo que sea, también están en la ciudad, pero ellas también son ciudadanas colombianas y merecen también vivir en el departamento de Tolima. Yo he escuchado candidatos, y qué bueno que ustedes tocan eso, yo he escuchado candidatos que dicen que solamente les interesa a la gente de Ibagué. Lo he escuchado, dicen, no, aquí solamente es que el que puede liderar algo, el que puede hacer algo aquí tiene que ser ibaguereño. Entonces uno dice, si esa persona tiene ese pensamiento, ¿cómo va a gobernar cuando hay que generar un desde la mesa del país uno solo? queremos agradecerle por el único que se quedó hasta una hora. Sabemos que conoce muy bien el tema, esperamos que dentro de esas líneas gruesas que tiene su programa realmente podamos acertar con algunas propuestas que tiene la mesa. Bueno, mi nombre es Henry Vargas Polanía, soy representante de la Fundación Banco de Ayudas Humanitarias, hago parte de la Mesa Municipal de Víctimas como organización defensora de los derechos de las víctimas. Como conclusión del foro de hoy, yo como organización defensora de víctimas puedo decir que, uno, agradecimientos especiales a los candidatos que vinieron y permanecieron para el tema de víctimas, y dos, llamarlos o invitarlos a aquellos que no asistieron, manifestarles que son 95.000 víctimas que hay registradas en la ciudad de Ibagué y que merecen completamente la atención como lo merece cualquier otro tipo de evento público al que ellos asisten. Entonces, para este tipo de eventos no es necesario venir contra el reloj. Esto es una cantidad de población que no pidieron estar en las condiciones en que están, que son víctimas del conflicto armado, que no pedimos que ese conflicto armado se diera en Colombia,
pero pues que nos escuchen porque es que hacemos parte y fuera de eso está normatizado, está arreglado, está por ley de que tenemos que ubicarnos en un espacio que ellos nos tienen que atender. Muchas gracias. ¿Su nombre y su apreciación? Mi nombre es José Luis Mendoza, representante de la cooperativa Ludital. Soy el coordinador de la mesa municipal. Quiero informar que a todos los candidatos se les pasó la invitación con todos los temas que tenían que ver en el foro, pero lamentablemente pudimos ver que no todos los candidatos están comprometidos con las 96.000 víctimas que hay en Ibagué. El deseo era conocer el programa, conocerlo y mirar y analizar la situación en el programa que tenían para las víctimas y también poder presentar unas propuestas. Aquí tenemos a Rubén Darío Rodríguez Góngora, Guillermo Alfonso Jaramillo, Emmanuel Arango y Ricardo Ferro y Jones Pérez Toledo y Pompilio Avendaño, del cual no vimos la presencia. Pues agradecerle a los dos candidatos que estuvieron ya en última hora, terminamos el foro con ellos y Jonespe explicó ampliamente el programa que tiene. Muchas gracias, muy amable. ¿Su nombre y su apreciación? A ver, mi nombre es Germán Darío Bernal, yo integro la Mesa Municipal de Víctimas del municipio de Ibagué y represento a las víctimas en el Comité de Justicia Transicional. A ver, sobre el foro. Me quedan unas apreciaciones ahí para hacer y la primera es pues agradecer a los candidatos que se quedaron en el foro que están invitados para esto, puesto que pues vinieron 5 candidatos, pero realmente los que participaron en este foro fueron